Muy bien. Bueno, eh, como de costumbre voy a hacer un resumen de la clase pasada, así que si tienen alguna duda respecto a lo que estuvimos viendo, me pueden interrumpir en cualquier momento. Eh, pero el tema que vamos a discutir hoy son dos cosas que por ahí no están tan conectadas entre sí, pero son parte del mismo, del mismo tema que estamos viendo en general. Uno es el teorema de Nether, que ustedes ya conocen, que vieron en varias materias, pero lo vamos a ver en el contexto de esta formulación lagrangiana que empezamos a ver. Y vamos a hablar de lo que es la segunda cuantificación o segunda cuantización. Después vamos a discutir qué significa. Y la clase que viene empezamos con un tema que es una continuación de la que estamos viendo, se llama simetrías de Gauge. Entonces, hagamos un breve resumen de lo que vimos la clase pasada. Muy bien, entonces, ¿qué hicimos la clase pasada? Bueno, muy bien. Entonces vimos ciertos argumentos para convencernos de que necesitamos un formalismo que, como estuvimos viendo en todo este curso, que incluya la cuántica y la relatividad especial a la vez, eh, pero donde la interpretación de qué es la función de onda nos permita ampliar un poco el panorama, en el sentido de que la función de onda que estuvimos pensando en cuántica y que también utilizamos en la ecuación de Klein-Gordon y de Dirac, las ecuaciones de Klein-Gordon y de Dirac, siempre las pensamos como la función de onda de una partícula o de un sistema, de una entidad cuya cantidad de materia no cambia en general. Pero vimos en algunos ejemplos que eso no necesariamente nos es funcional porque en muchos problemas, nosotros vimos un ejemplo con lo más sencillo que es un escalón de potencial, el número de partículas no es una cantidad conservada. De repente, a energías suficientemente altas, uno puede crear pares partícula-antipartícula que además pueden aniquilarse entre sí. Entonces, la función de onda debería ser, la psi o la phi, debería ser una entidad que describa una partícula y todas las posibles excitaciones del vacío que la dinámica del problema pueda proveer. Entonces, en principio necesitamos un formalismo que sea capaz de albergar muchos grados de libertad, más de los que en algún momento determinado uno considere. Cuando hablo de grados de libertad me refiero a números de partículas. Entonces, una condición que le queremos imponer a este formalismo es que en ciertos límites recupere todo lo que estuvimos viendo. O sea, queremos un formalismo que nos permita, que nos provea de más herramientas, pero que recupere por lo menos todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. En particular la ecuación de Dirac y la ecuación de Klein-Gordon en algún límite particular. Entonces, a lo largo de las clases que vienen vamos a ir construyendo lo que se llama una teoría cuántica de campos, o Quantum Field Theory, con el mínimo necesario de herramientas técnicas, porque este es un curso de partículas, no es un curso de teoría de campos, que son materias optativas y que en general son dos materias optativas, y uno puede ser, yo cuando cursé estas materias eran 3 materias optativas. Entonces, no pretendo con esto hablar nada de teoría de campos, pero sí ver la idea conceptual y el mínimo de herramientas necesarias para poder hacer algo. Entonces vamos a construir un formalismo que vamos a llamar una teoría de campos, que permita describir las interacciones conocidas, la interacción electromagnética, la fuerte y la débil, de una manera consistente. Abro un paréntesis, la gravedad no la vamos a incluir por 2 motivos. Uno, porque no se sabe el día de hoy cómo hacer una teoría cuántica renormalizable de la gravedad. Y por otro lado, porque la gravedad es muchos órdenes de magnitud menos intensa que las 3 interacciones que estoy mencionando acá. Entonces, desde el punto de vista de la energía, de la física de partículas a altas energías, la gravedad es completamente despreciable. No se compara con la intensidad de la interacción electromagnética, ni la débil, y mucho menos la fuerte. Para dar un orden de magnitud, la gravedad es como 30 y pico de órdenes de magnitud menos intensa que la fuerza fuerte. Bien. Entonces, en la clase pasada empezamos a ver una
un formalismo, empezamos a ver, no, empezamos a repasar un formalismo que ustedes ya conocen, que es la teoría lagrangiana de medios continuos, ¿sí? Y vimos también cómo en ese contexto, con el principio de mínima acción, uno deduce las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son las que permiten, dado un lagrangiano, determinar cuál es la dinámica, la evolución de un sistema, ¿sí? Y en particular, al final de la clase vimos tres lagrangianos a modo de ejemplo, tres lagrangianos que puse de prepo, pero lo interesante es que esos tres lagrangianos, a través de este formalismo, nos daban explícitamente, directamente las ecuaciones de Klein-Gordon, las ecuaciones de Dirac y de Maxwell. Y entonces, en ese sentido, la motivación de haberles mostrado eso es que este formalismo, que si bien es clásico y que ustedes conocen bastante bien, permite albergar física que no necesariamente sea clásica, y que recuperamos además ecuaciones que habíamos obtenido de otra manera. Entonces, hoy lo que vamos a ver es el teorema de Nether, y el motivo de ver esto es el hecho de que el teorema de Nether relaciona o permite obtener magnitudes conservadas ante simetrías de un problema. Y las simetrías en física son una herramienta muy poderosa, en particular en esta área, física de partículas, ha sido en las últimas décadas una manera de trascender el conocimiento previo de una manera importante. Entonces, como las simetrías y las magnitudes conservadas son cosas importantes, en este contexto vamos a ver cómo es el teorema de Nether en este formalismo. Y finalmente vamos a hablar también de lo que es la segunda cuantificación. Vamos a ver en detalle a qué me refiero cuando lleguemos a ese punto, y simplemente con un ejemplo, que cómo uno recupera la estadística de Bose-Einstein en este contexto. Antes de pasar a ver esto, me gustaría discutir lo siguiente. En la clase pasada, al final de la clase, como les comenté, les mostré tres lagrangianos, ¿sí?, que nos llevaron respectivamente a las ecuaciones de Klein-Gordon, ecuación de Dirac, y la de Maxwell, las de Maxwell. Y eso lo hicimos, como ya dije varias veces, a través de un formalismo que es clásico en principio, ¿no? Entonces la pregunta es de dónde surge, en este formalismo, la descripción de una física que es cuántica relativista, como las ecuaciones de Klein-Gordon y de Dirac. Y la respuesta claramente es que esa información estaba codificada dentro de la estructura de cada uno de esos lagrangianos. No está en el formalismo, sino el punto de partida, ¿sí?, de cuál es la estructura de esos lagrangianos. Entonces es interesante preguntarse cuál es la relación entre el resultado y el punto de partida, que fue arbitrario en este caso. Entonces vamos a discutir un ejemplo, que es el caso del lagrangiano de Klein-Gordon, que es este que está acá abajo, ¿sí? Entonces, de antemano necesitamos un lagrangiano que en principio fuera real, porque el formalismo de Lagrange está pensado básicamente para funciones reales, ¿no? También queremos que sea invariante de Lorentz, ¿sí?, porque queremos que valga la relatividad especial, y que sea una función de una variable dinámica y su derivada, ¿sí? Y estas condiciones que acabo de mencionar en este punto son muy restrictivas, ¿no? Y eso no deja mucho margen a elección. Entonces, la variable dinámica, vimos la clase pasada, que puede ser en principio compleja. Entonces, si quiero que el lagrangiano sea real, no puede depender solamente de la variable, sino de una estructura que sea real. Entonces, podría depender, por ejemplo, de phi y phi conjugado, que es la expresión más sencilla que uno puede construir con un campo complejo. También tiene que depender de sus derivadas, entonces debería también tener una especie de derivada de phi conjugado por la derivada de phi. Esto entonces sería una construcción real en el lagrangiano. Y para que sea invariante de Lorentz tendría que contraer estos índices, ¿no? Entonces podría depender de un término, el término más sencillo que podría construir con las derivadas del campo, de esta variable dinámica, con estos requisitos que mencioné antes, es este de acá. Entonces los tendría que combinar con un factor de escala, entonces pongo un factor de escala, sugestivamente m²,
pues un alfa, no sé, cualquier cosa que combine estos dos términos, y voilà, ese es el lagrangiano. Entonces, fíjense que el lagrangiano es una estructura, el lagrangiano de Klein-Gordon, como el de Dirac, es una estructura lo más sencilla posible, que respete las cosas fundamentales que uno necesita para describir lo que estamos describiendo, ¿no? Que es esta cuántica relativista. Entonces es importante darse cuenta que los lagrangianos, o estas densidades lagrangianas que uno integra en el espacio-tiempo para obtener el lagrangiano total, son estructuras minimalistas, ¿no? Son estructuras compactas que contienen toda la información de la física que nosotros en principio ya vimos, que estuvieron viendo, que vimos en la teórica, más todos los problemas que hayan visto en la práctica a través de la ecuación de Dirac y de Klein-Gordon. Todo eso está condensado en este lagrangiano. Entonces, entender un lagrangiano es el punto de partida para entender la física que uno quiere describir. ¿Sí? Entonces, en vez de hablar de la ecuación de Dirac, yo podría referirme a qué información conlleva en su estructura el lagrangiano de Dirac. ¿Sí? Entonces, de acá en adelante le vamos a dar más importancia al lagrangiano porque espero haberlos dado argumentos para convencerlos de que toda la información física está condensada en estos lagrangianos. ¿Está bien? Muy bien, entonces, si no hay ninguna duda respecto de lo que estuvimos discutiendo, pasamos al teorema de Nether. Entonces, desde que entraron a la facultad en Física 1 y en Mecánica Clásica, vieron que la clave para entender la relación entre simetrías y leyes de conservación es el teorema de Nether, ¿no? Que lo que dice es que por cada simetría que tiene un problema, existe una magnitud conservada. Y eso ayuda a muchas cosas, entre otras a probar parciales y finales, y acá lo vamos a utilizar también, porque el teorema de Nether, que vale en mecánica clásica, tiene su versión en mecánica cuántica y también en teoría de campos, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, la idea es hacer una transformación de un sistema. Yo tengo un determinado sistema y hago una transformación. Si al hacer esa transformación la física no cambia, entonces lo que digo es que esa transformación de mi sistema es una transformación de simetría. Por ejemplo, si yo tengo una esfera y la estoy viendo y la roto, hago una transformación, una rotación, sigo viendo una esfera, no la puedo distinguir, entonces el sistema transformado, la física de mi sistema transformado es la misma, y entonces esa operación, rotación para una esfera, es una transformación de simetría. ¿Sí? Entonces, lo que nos gustaría ver es cómo describir una transformación en el caso de campos. ¿Sí? Entonces, una transformación arbitraria en general, si la transformación es continua, o sea, si una transformación finita, uno la puede descomponer en infinitas transformaciones infinitesimales, entonces yo podría decir, bueno, me concentro en una transformación infinitesimal y la integro lo necesario para hacer la transformación completa, ¿está bien? Entonces la idea es que, ¿cómo van a transformar mis campos? Dado un campo en un cierto sistema, el campo transformado ante una cierta transformación arbitraria va a ser, uno podría hacer un desarrollo en serie de Taylor de esa transformación, donde orden cero el campo es el mismo de antes, y después habrá una dependencia, una serie de Taylor en un parámetro infinitesimal que regule cómo yo voy haciendo esa transformación. Ese parámetro lo llamo alfa. Se puede hacer un desarrollo en serie de Taylor y truncar la serie en el orden más bajo, si pienso que alfa es un número muy chiquitito, o sea, una transformación infinitesimal. ¿Sí? Y este delta phi es cómo cambió mi campo ante esa transformación, dado por un cierto parámetro, pero el campo tiene que cambiar. ¿Está bien? Entonces, una transformación infinitesimal de mis campos los puedo escribir de esta manera. ¿Sí? Esa transformación está regulada por un parámetro infinitesimal alfa y una deformación del campo, que llamo delta phi. Entonces, decimos en este contexto que una transformación es una simetría, como dije antes, si deja invariantes las ecuaciones de movimiento. Si las ecuaciones de movimiento, o sea, la descripción física de mi sistema, no cambia, a pesar de que yo transforme los campos.
Si eso ocurre, digo que esa transformación es una transformación de simetría. Y esto ocurre cuando la acción, o sea, las ecuaciones de movimiento no cambian, cuando la acción tampoco cambia. ¿Sí? Si la acción es invariante, entonces las ecuaciones de Lagrange son lo mismo. ¿Sí? O puede ser que la ecuación no sea, la acción no sea invariante, pero que difiera solamente en un término de superficie. ¿Sí? Un término de superficie es una cuadridivergencia, es algo que integrado en todo el espacio no cambia las ecuaciones de Lagrange. Ustedes pueden verificar fácilmente que si la acción uno le agrega una divergencia, las ecuaciones de Lagrange de esa acción modificada no cambian. ¿Sí? Entonces, ahora decimos, en vez de pensar en las ecuaciones de movimiento, si me voy un escalón más arriba y pienso en la estructura que me lleva a esas ecuaciones de movimiento, que es la acción, entonces, si la acción es invariante o a lo sumo difiere ante la transformación respecto a un término de superficie, lo que digo es que esa transformación es una transformación de simetría. Entonces, si el lagrangiano pasa ante una transformación a ser un nuevo lagrangiano, que sea el viejo, más a lo sumo una cuadridivergencia de una cierta corriente Camus, entonces las ecuaciones de Lagrange de L' son las mismas que la de L, y entonces esa transformación que me lleva de L a L' me deja las ecuaciones de Lagrange invariantes. O sea, la física es la misma. ¿Está bien? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, comparemos una variación del lagrangiano con cómo se deriva esa variación del lagrangiano cuando uno varía los campos. Yo lo que hago en la transformación no es transformar el lagrangiano, sino transformo los campos. Entonces, como dije en el slide anterior, ante una transformación el lagrangiano va a ser un cierto lagrangiano nuevo, L', que es el viejo, más si pienso en una transformación infinitesimal, es este parámetro infinitesimal, alfa, por una deformación del lagrangiano. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es este término alfa delta L? ¿Cómo es que cambia el lagrangiano? Bueno, a orden 1, porque acá hice también una serie de Taylor, es la derivada del lagrangiano respecto de cada uno de sus componentes por la variación de sus componentes, ¿sí? Que es lo que está escrito acá. La derivada del lagrangiano respecto del momento, respecto de la derivada mu de phi, por la variación del campo. Y lo mismo con la derivada del lagrangiano respecto del campo en sí mismo, no de su momento, multiplicado por cuánto se deformó ese campo. ¿Sí? Entonces, como donde alfa es este parámetro que regula la transformación, fíjese que este alfa yo lo puedo sacar factor común, y lo que me interesa entonces es ver cómo escribir este delta L. Entonces, fíjense que este último término, el segundo término que tengo acá arriba, lo escribo tal cual lo tenía. ¿Sí? La derivada de L respecto de phi por delta phi. El alfa lo saqué porque quiero escribir delta L, no alfa por delta L. Entonces, este primer término de acá arriba lo voy a describir de dos maneras. ¿Sí? Fíjense que la derivada de esto es la derivada de lo primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, que es lo que tengo acá arriba, por la derivada de delta phi, que es lo que tengo acá. Entonces, cuando yo aplico esta derivada a este producto, tengo dos derivadas. Una de ellas es esta, y la otra es este bicho que está acá. Que si yo se lo resto, entonces, esta derivada me da un término que es igual a este, y con el signo menos lo elimino, y el otro término de este es el que tenía acá arriba. ¿Está bien? Lo escribí de esa manera retorcida, porque, si se fijan, estos dos términos juntos son la ecuación de Euler-Lagrange. ¿Sí? Y que por definición, por construcción en este formalismo, las ecuaciones de Lagrange es esto igual a 0. ¿Sí? Entonces, la variación del lagrangiano me queda este primer término de acá. ¿Está bien? Que lo voy a escribir nuevamente en el slide que sigue. ¿Me siguen hasta acá? Una pregunta. Sí, Entonces, esa es la variación de Lagrangiano que proviene de variar el campo. exactamente. Sí. Ok.
Muy bien, entonces vuelvo a escribir en la que viene cómo me quedó la deformación del campo del lagrangiano cuando yo transformo los campos. ¿Sí? Es este bicho que está acá. ¿Está bien? Este es el delta L. Pero recuerden que... ¿qué es lo que quería decir? Ah, muy bien. Entonces, el lagrangiano nuevo me quedó el lagrangiano viejo más ese delta L que acabamos de calcular. Pero recuerden que además yo podía agregar una cuadridivergencia al lagrangiano nuevo, que las ecuaciones de Lagrange no cambian. Entonces, en esta expresión, esto que está acá, este primer término después de igual, es el delta L que acabamos de calcular. Es como qué cosa cambió en el lagrangiano cuando hice esta transformación de los campos. Y lo que vimos es que tengo la derivada mu de esta cosa. ¿Sí? La variación de lagrangiano es la derivada mu de este bicho. ¿Sí? Entonces, si a este bichito de acá yo le agrego ese camu, ¿sí? Si la derivada mu de esto es 0, o sea, si llamo J mu, una corriente, porque fíjense, esto tiene índice mu, ¿no? Si defino J mu como el delta L, lo que cambia el lagrangiano, más lo que le puedo agregar al lagrangiano sin que cambien las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Sí? Entonces, este J mu, si tomo la divergencia de este J mu y lo igual a 0, lo que estoy diciendo es que el lagrangiano primado es idénticamente igual al lagrangiano sin primar. ¿Sí? Fíjense, miren un segundo con la estructura de este J mu. Fíjense, si yo tomo la derivada mu de esto, es la derivada mu de este bicho, que es justamente el término que me quedó el delta L, ¿está bien? Y además la derivada de Camus, que yo se la puedo agregar al lagrangiano que no me cambie las ecuaciones de Lagrange. Entonces, este objeto, J mu, lo voy a llamar corriente de Noether, ¿sí? Es algo que si satisface una ecuación de continuidad, recuerden que d mu J mu es una ecuación de continuidad, ¿sí? Entonces, esta J mu es una magnitud conservada. O sea, si el lagrangiano transforma de esta manera, si los campos transforman de esta manera, el lagrangiano queda invariante, ¿sí? Si esta J mu satisface esta ecuación de continuidad. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Si alguien se queda con alguna duda, me pregunta, ¿eh? No estoy seguro. ¿Podés repetir la última frase sobre si satisface entonces? Ok, No. muy bien. Entonces, fíjate que calculamos cómo cambia el lagrangiano cuando cambio los campos ante una cierta transformación. Nunca dije que es una transformación de simetría. Y la respuesta es que la variación del lagrangiano es la derivada mu de esta construcción que está acá. ¿Está bien? Que en el Bien. vial que sigue es este primer término. La derivada mu de esto es la variación del lagrangiano. ¿Sí? Sí. Si esa variación del lagrangiano fuese 0, entonces el lagrangiano no cambió nada, ¿no? O sea, si dijese que este término vale 0, o sea, si la derivada mu de este bicho es 0, entonces delta L es 0 y el lagrangiano nuevo es el mismo que el viejo. El lagrangiano queda invariante. Si la derivada mu de este bicho es 0. Pero además, como yo le podía agregar al lagrangiano, le podría agregar una cuadridivergencia, ¿sí? Y eso mantiene invariante las ecuaciones de Maxwell. Fíjate que si yo le resto este bicho, entonces el lagrangiano queda idénticamente igual. ¿Sí? Entonces, si yo le resto a este J mu el Camu, entonces ahora la derivada mu de esto, si la derivada mu de esto es igual a 0, entonces el lagrangiano primado es idénticamente igual al lagrangiano sin primar. Ah, perfecto. Entonces ahora que llegué a esa conclusión, lo veo al revés, digo, o lo veo de otra manera. Digo, si ante una transformación de los campos, si existe una corriente de este tipo que satisfaga esta ecuación, entonces el lagrangiano queda invariante. Y si el lagrangiano queda invariante, digo que es una transformación de simetría. Entonces,
El teorema de Noether podría pensar que en este contexto lo puedo expresar de esta manera. Dado un lagrangiano, si la J mu dada por esta expresión, ¿sí? Si la J mu dada por esta expresión satisface una ecuación de continuidad, entonces el lagrangiano es invariante ante esta transformación de los campos. Y esta corriente, J mu, es una corriente conservada, satisface una ecuación de continuidad. Dado un lagrangiano y una transformación, si la J definida de esta manera satisface esta relación, entonces la transformación de los campos es una transformación de simetría. Y es más, esta J es una magnitud conservada. Vamos a ver ejemplos para llevarlo a la Tierra esto, ¿sí? Si después de los ejemplos sigue alguna duda, entonces lo volvemos a discutir. Fíjense que este de mu j mu, si escribo los índices mu explícitamente, la componente 0, la derivada 0 es la derivada respecto de tiempo, y la derivada 1, 2 y 3 es la derivada respecto de x y z. O sea, esta ecuación de continuidad, este de mu j mu igual a 0, es la ecuación de continuidad. Y si yo integro esta ecuación a todo el espacio, ¿sí? Si integro en todo el volumen, ¿sí? Entonces la integral de este primer término, que es lo que escribí acá, es igual a la integral de la divergencia de J. ¿Sí? La integral de la divergencia es el flujo de J, y estoy integrando en todo el espacio. ¿Sí? Entonces, J no puede ser algo, tiene que ser algo que converja a cero en el infinito. No puedo tener una divergencia más allá de todo mi volumen. Entonces, el flujo de J total a todo el universo tiene que ser cero. Entonces, esta magnitud que está acá, la derivada temporal, que la puedo sacar de la integral, la derivada temporal de este objeto, que es la integral de la componente 0 de la J, tiene que ser igual a 0. Entonces yo puedo definir a Q, que le voy a llamar una carga conservada, a el objeto cuya derivada respecto de t es 0, o sea que es constante en el tiempo. ¿Sí? Entonces, la componente 0 de esta corriente tiene asociada lo que voy a llamar un objeto que se conserva en el tiempo, le voy a llamar carga conservada. No necesariamente es una carga eléctrica, en algún caso será carga eléctrica, en otro será carga de color, en otro será otra carga. ¿Sí? Entonces, lo que digo es que de esta corriente, como esta ecuación es una ecuación de continuidad, integrada en todo el volumen, en todo el espacio, la componente 0 es independiente del tiempo. Con lo cual, la integral de todo el espacio de esta componente 0 es una magnitud que se conserva. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos de estas cosas, entonces. Un ejemplo trivial. Entonces quiero aplicar el teorema de Noether para un caso sencillo. Por ejemplo, un lagrangiano que sea sola energía cinética. Lagrangiano sea la derivada mu de phi por la derivada mu de phi. ¿Sí? Donde este phi pensemos que es un campo escalar real, para hacerlo más sencillo todavía. ¿Sí? Entonces, este es el lagrangiano del que parto, y voy a considerar una transformación que cambia el campo sumándole una constante. O sea que mi campo nuevo, phi', sea el campo viejo más una constante. ¿Sí? Si yo tengo un campo, lo que hago es sumarle un número, como que estoy haciendo un desplazamiento finito, fijo de mi campo. ¿Sí? ¿Qué piensan que le va a pasar a la física de algo que tiene solo energía cinética? En lagrangiano no hay ninguna interacción, no hay ningún término de masa, solo una partícula con energía cinética. ¿Sí? Recuerden que d mu phi es P, ¿no? Entonces esto es como P cuadrado. ¿Sí? Entonces un lagrangiano es una partícula libre, porque no hay ningún potencial acá. ¿Qué pasa si yo hago una transformación de los campos en el que a los campos a todos les sumo un numerito? ¿Sí? Es como cambiar un eje de coordenadas, en definitiva. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que piensan que puede pasar en este caso? Hay algo que se conserva, ¿no? Esta es una transformación claramente de simetría. La física no cambia si yo veo una partícula libre, la miro en un sistema de referencia, o de uno que está desplazado una cierta cantidad. ¿Sí? Entonces, esta claramente es una transformación de simetría, ¿sí? Sin hacer ninguna cuenta. ¿Y qué les parece que es lo que se va a conservar? La respuesta ya está ahí en el slide, lo preparé mal este slide, ¿no? Pero si tengo una partícula que tiene energía cinética y yo simplemente me muevo un sistema de referencia a otro que está desplazado una cierta cantidad,
la energía se conserva, el momento en particular de esa partícula se conserva. O sea, ante una transformación de Lorentz, de Galileo se está directamente. Entonces veamos cómo funciona el teorema de Noether en este caso. Entonces, en este caso particular, el lagrangiano es explícitamente invariante, porque si yo en el lagrangiano en vez de poner phi, pongo phi prima, ¿sí? Que es phi más a, y acá pongo phi más a, como A es una constante, lo digo expresamente, ¿no? De antemano digo, alfa es un parámetro constante, un término constante. Entonces, la derivada de A muere. Entonces, la derivada mu de phi es idénticamente igual a de mu phi prima de mu phi prima. Entonces, el lagrangiano primado es idénticamente igual a L. Entonces, no hay ninguna cuadridivergencia ante esta transformación. O sea, este Camus, en este caso, es cero. ¿Sí? Recuerden que, se lo muestro atrás, si el lagrangiano ante una transformación podía, si es el mismo que antes, más a lo sumo una divergencia, las ecuaciones de Lagrange son las mismas. Bueno, acá, expresamente por cómo es la transformación de los campos, el lagrangiano nos quedó idénticamente igual. ¿Sí? Con lo cual, este Camus es cero en nuestro caso. Entonces, esta es una transformación de simetría. El lagrangiano quedó invariante. Entonces hay una magnitud conservada que es esta J. Esta J satisface la derivada mu de J mu igual a 0. ¿Sí? ¿Y cómo era esta J mu? Simplemente copié lo que tenía en el slide anterior, que habíamos deducido en el slide anterior. Es la derivada de L respecto del momento por la variación del campo. Y este Camus es 0 en este caso. Entonces la derivada de L respecto de d mu, esta cuenta la hicimos en la clase pasada, la derivada de mu, de mu phi, la derivada respecto de d mu phi nos daba d mu phi. ¿Sí? Una pregunta, Gustavo. Sí. No veo por qué decís que agregarle una constante al campo es cambiar el sistema de referencia. O sea, si vos lo querés trasladar, en realidad lo que estás cambiando es de la dependencia del campo con respecto a tus variables. No, sea, sí, tenés razón. Es un cambio de escala en los campos directamente, no claro, es es una como un traslación. offset que le pongas, ¿no? Una cosa ¿Cómo? así, que es como si pusieras un offset. Exactamente. Es Ok. un desplazamiento del valor de mi campo. Sí, Ok, perfecto. sí, es verdad. No es una... Porque este phi es un phi de xt, no es que estoy diciendo que esto es phi de x más a t. No es que cambio el sistema de coordenadas, sino que le sumo un cierto valor constante a todos los campos. Claro, perfecto. Muchas gracias, Gustavo. Entonces, en este caso, si aplico dado este lagrangiano y tomo la derivada de él respecto de mu phi, la j mu me quedó la derivada mu de phi, que es el momento, si lo quieren ver. Entonces, ante esta transformación, este objeto es el lagrangiano, queda invariante explícitamente, y hay algo que se conserva, lo que se conserva es de mu phi, que es el momento. Entonces, para una partícula con energía cinética, si yo al campo simplemente lo cambio en un factor de escala, ¿sí? Constante, el lagrangiano queda igual, y el momento de la partícula no se ve alterado, para nada. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Muy sencillo también, pero no tan trivial como el anterior. ¿Sí? Veamos el caso del lagrangiano de Klein-Gordon. ¿Bien? Ese es un lagrangiano que nosotros ya vimos varias veces, el lagrangiano de Klein-Gordon. Y consideremos una transformación del campo que sea una transformación un poco más interesante, es una transformación de fase, ¿no? O sea que el campo nuevo es el campo viejo por un e a la i alfa. Alfa es el parámetro que me va a decir cuánto estoy cambiando, ¿sí? Y q que sea una constante, es un factor de escala de cómo cambia la fase. O sea, q es simplemente un factor constante y alfa es el numerito que yo, diciendo cuánto vale, cambio el campo más o cambio el campo un poco menos. ¿Sí? Entonces hago una transformación de fase. Entonces lo que tendría que hacer para ver cómo queda el lagrangiano primado es meter este phi' en lugar de phi. Ahora, como el lagrangiano de Klein-Gordon tiene a phi conjugado multiplicado en los dos términos, la transformación esta particular, una transformación de fase, me da igual, ¿no? Porque phi por phi conjugado es lo mismo que phi' por phi' conjugado. Porque simplemente multiplico por una fase y por su fase conjugada, con lo cual
no me afecta en nada lagrangiano. O sea, para esta transformación en particular, esta transformación de fase, el lagrangiano de Klein-Gordon queda expresamente invariante. O sea, el L', si yo cambio el campo phi por este phi', queda exactamente igual al lagrangiano original. Con lo cual, no tengo ninguna cuadridivergencia sumada a esto. O sea, este Camus que dijimos que podría existir, en este caso concreto no figura. El lagrangiano queda igual. Entonces, si el lagrangiano es idéntico al lagrangiano anterior, lagrangiano transformado, cuando el lagrangiano cuando transformo los campos queda igual que el lagrangiano sin transformar los campos, entonces las ecuaciones de Euler-Lagrange son las mismas, o sea, voy a llegar a la misma ecuación de Klein-Gordon, ¿sí? Entonces, un cambio de fase de los campos deja invariante la física. Lo que me está diciendo esto es que si yo tengo un campo de Klein-Gordon y yo le cambio la fase, una fase arbitraria a ese campo, la física no cambia. Y esto es medianamente parecido a lo que habíamos visto, a lo que habían visto en Teórica 2 respecto de la función de onda. En la ecuación de Schrödinger, si uno cambia la fase de la función de onda, la física queda completamente invariante. ¿Sí? A ver, hay una pregunta. ¿No falta un factor 1/2 en la derivada de la corriente? No, no falta un factor 1/2 porque esta cuenta la vimos en la clase pasada. Porque acá hay un factor 1/2 y esto creo que te daba 2 veces de mu phi, si no me equivoco. Y o sea, me parece que no falta ningún factor 1/2. Igual si faltase no hace al caso porque esta corriente es conservada. Se conserva P o P sobre 2. Entonces, volviendo al tema del lagrangiano de Klein-Gordon, lo que vimos es que si yo a los campos le cambio la fase, el lagrangiano de Klein-Gordon es invariante. Entonces, si es invariante, es una transformación de simetría. Yo puedo cambiar la fase arbitrariamente en los campos de Klein-Gordon, que la física va a seguir, la descripción física de mi problema es exactamente la misma, ¿sí? Entonces, hay una transformación de simetría, y el teorema de Noether me dice que entonces hay una magnitud conservada. Entonces lo que podríamos hacer es calcular cuál es esa magnitud conservada utilizando la receta del teorema de Noether. Lo que dice Noether es que si hay una transformación de simetría, que es el caso, porque el lagrangiano quedó invariante, hay una corriente conservada, que es esta J mu. Y simplemente acá escribí cuál era la expresión, la derivada del respecto de mu phi por el delta phi. La derivada respecto de mu phi, fíjense que este segundo término no contribuye en nada, y esta derivada ya la hicimos varias veces y da de mu phi, ¿sí? De mu phi conjugado, en este caso, ¿no? Pero tendría que calcular quién es este delta phi en este caso particular, ¿no? Entonces vamos a escribir quién es este delta phi. Entonces, alfa por delta phi va a ser el campo, es idénticamente el campo nuevo, phi' menos phi, ¿sí? Donde phi' es el phi viejo por este cambio de fase. Ahora, yo podría hacer un desarrollo en serie de Taylor de esta exponencial, ¿sí? Y el primer término me da 1, se me va a dar phi, con este menos phi me da 0. Entonces, los únicos términos que sobreviven son los términos de la expansión de la exponencial más allá del primero, ¿no? Entonces es un término que es lineal con el exponente, es un I alfa Q por phi, más términos de orden superior. Entonces, si insisto con que la transformación es infinitesimal, me quedo solo con el término, aproximadamente con el término lineal. Alfa delta phi conjugado es lo mismo, es el phi conjugado y el phi conjugado transformado, que es simplemente multiplicarlo por e a la i phi, pero como lo conjugué a esto, le cambié el signo, ¿sí? Y vale lo mismo que antes, hago un desarrollo en serie de la exponencial, y lo que me queda, el término dominante, es este término lineal. ¿Está bien? Entonces, calculamos quién es el delta phi y el delta phi conjugado. El delta phi es i q phi, ¿no? Porque acá tengo alfa, acá tengo alfa. Y el delta phi conjugado es menos iq phi conjugado. Entonces, la corriente, esta expresión es la derivada del respecto de mu phi si tuviese un único campo. Pero acá tengo el campo phi y phi conjugado. Recuerden que la clase pasada vimos que si phi es un campo complejo, tengo 2 grados de libertad.
φ1 y φ2, donde φ1 y φ2 son las componentes real, la parte real y la parte imaginaria del campo. En la clase pasada vimos que yo podría reescribir, en vez de lagrangiano en términos de esas dos componentes, respecto de otras dos componentes, que son φ y φ conjugado. Entonces no es que el conjugado de φ es el mismo campo φ conjugado, es otro campo. ¿Sí? Φ y φ conjugado son la base, son mis mismos dos grados de libertad para describir el caso de un campo escalar complejo. ¿Sí? Entonces, en esta expresión de la J mu, yo tengo que tener en cuenta la derivada mu de todos mis campos. Entonces acá tengo dos campos. Uno es la derivada mu de φ, me va a dar un término, y otro cuando yo pongo acá de mu φ conjugado, delta φ conjugado. ¿Está bien? Entonces, el primero, cuando tomo la derivada mu de φ, lo que me queda, esa derivada, es de mu φ conjugado. Es este de mu φ conjugado. Y eso lo tengo que multiplicar por el delta φ, que vimos que es IQ φ. IQ y este φ que está acá. Entonces, este primer término es esta derivada respecto de mu φ. Y ahora hago lo mismo, pero con el otro campo, ¿no? Tomo más la derivada de lagrangiano respecto de mu φ conjugado. La derivada respecto de mu φ conjugado es de mu φ, y lo tengo que multiplicar por el delta φ conjugado, que vimos que es menos IQ φ conjugado. Entonces, menos IQ y el φ conjugado. ¿Sí? Entonces, logramos calcular quién es la J mu, que como el lagrangiano de Klein-Gordon es invariante de esta transformación, este J mu satisface una ecuación de continuidad. O sea, este J mu es una magnitud conservada. ¿Sí? Y esta magnitud es idénticamente la corriente de Klein-Gordon que habíamos obtenido cuando vimos la ecuación de Klein-Gordon y vimos que satisfacía una ecuación de continuidad. ¿Sí? O sea, llegamos al mismo resultado, ¿sí? Pero me parece que acá hay un argumento físico más interesante. Acá encontramos que esta magnitud es conservada, pero no porque nos dimos cuenta que si agarro la ecuación de Klein-Gordon y la multiplico por el conjugado, o conjugo la ecuación de Klein-Gordon, la multiplico por el campo y resto y hago álgebra, o sea, si a lo bruto encontramos la corriente de Klein-Gordon. Acá la sacamos del teorema de Nether. Acá nos obtuvimos la corriente de Klein-Gordon, que es una corriente conservada, de darnos cuenta que el lagrangiano es invariante ante esta transformación, y que por el teorema de Nether podemos calcular expresamente quién es esta magnitud conservada. ¿Sí? O sea, llegamos al mismo resultado, pero me parece que hay más física en este approach que en el otro, que fue fuerza bruta cuando encontramos esta corriente. A ver, hay una pregunta. ¿Hay un phi de más en los exponentes? ¿Hay un phi de más en los exponentes? En este slide, alfa Q... Sí, totalmente. Este phi está de más. Este phi está de más. Este phi y este phi. Gracias. De verdad. Entonces, fíjense que les mostré otro ejemplo de cómo aplicar el teorema de Nether a un caso particular. Entonces, la dinámica es, la mecánica para resolver estos problemas es la misma, ¿no? Dado un lagrangiano y dada una transformación, lo primero que tengo que ver es si el lagrangiano transformado es invariante, ¿sí? O si queda igual, o si a lo sumo tiene una cuadridivergencia. ¿Sí? Este es el caso, entonces estoy bajo las prerrogativas del teorema de Nether. Entonces, si el lagrangiano es invariante ante una transformación, hay una magnitud conservada, y la puedo calcular. Y la receta es esta que está acá, donde hay que calcular cómo transforman los campos y cuáles son estas derivadas. ¿Sí? Y en este caso, en un caso que nosotros ya conocemos, que es el de Klein-Gordon, obtuvimos la corriente de Klein-Gordon, que es una magnitud conservada, pero ahora como consecuencia hay más información de que el lagrangiano de Klein-Gordon es invariante ante una transformación de fase. Y por ende, entonces, se conserva la corriente de Klein-Gordon. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, muy bien. Perfecto. Acá termina el teorema de Nether. ¿Sí? Eso es lo que tenía para contarles. Fíjense que es una herramienta útil en toda la física que están viendo. Se van a dar cuenta que hay ciertas cosas que son caballitos de batalla para entender problemas. Uno es las simetrías.
¿no? Si un problema tiene simetrías, uno puede resolverlo de maneras mucho más sencillas y con mucha más información, ¿sí? Y vamos a ver en este curso que hay simetrías, o en esta área de la física, el hecho de darse cuenta que la naturaleza respeta ciertas simetrías permite avanzar mucho en el conocimiento de este campo. Ya vimos ejemplos, sin decirlo expresamente, pero cuando vimos SU3 de sabor o SU3 de color, lo que estamos diciendo es que hay una simetría, ¿no? que los quarks viven dentro de un grupo de simetría, ¿sí? El grupo SU3, de color o de sabor. ¿Bien? Entonces, por eso plantear el teorema de Mann en este contexto es una cosa útil. Muy bien, basta de hablar de esto, vamos a cuantización del campo, entonces. ¿A qué me refiero con cuantización del campo? El formalismo lagrangiano que vimos en la clase pasada es un formalismo clásico sobre ciertas variables dinámicas que son el campo y su momento conjugado, pero en ningún momento dijimos qué relación hay entre ese campo y su momento conjugado, desde el punto de vista de que nunca impusimos ninguna regla de conmutación. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si lo hacemos? Porque así es como uno puede abordar a la mecánica cuántica, es reconocer las variables dinámicas. O sea, ¿cuál es el programa típico de hacer cuántico un problema? Es reconocer las variables dinámicas que describen al sistema, después decir que esas variables dinámicas, esos observables físicos, les corresponde un operador con ciertas características, y que ese operador, que esos operadores tienen ciertas reglas de conmutación. ¿Está bien? Así es como uno cuantifica un problema. Entonces tendríamos que hacer lo mismo acá. Tendría que agarrar las variables dinámicas, mis campos phi y su momento conjugado, y establecer ciertas reglas de conmutación, ¿sí? Entonces, en el caso de variables discretas, en mecánica cuántica, supongamos que tengo un par de variables canónicas conjugadas, Q y P, establecemos reglas de conmutación. Por ejemplo, supongamos que Q fuese en la posición X y Z, entonces las distintas componentes conmutan entre sí, los mismos con las componentes del momento, pero Q y P no conmutan y tienen una cierta regla de anticonmutación en este caso. Entonces yo podría copiar este esquema, si Q fuese el momento y P si Q fuese una variable y P su momento conjugado, por ejemplo, el campo y su campo conjugado, ¿sí? Entonces podría escribir una versión para el caso continuo, porque estos campos son funciones de X y de T, son campos continuos, son funciones continuas. Entonces podría decir, bueno, si Q y P, si una variable y su momento conjugado tiene esta regla de conmutación, podría decir algo similar, donde reemplazo la delta de Kronecker por esta delta de Dirac. ¿Está bien? O sea, bueno, acá tendría que decir I, ¿no? O sea, phi de X, pi de Y es lo mismo que QI PJ, ¿sí? Entonces, si phi y su momento canónico conjugado no conmutan, pero las componentes del campo y las componentes del momento sí conmutan entre sí. O sea, es una analogía de cómo pasar de variables discretas a variables continuas. ¿Está bien? Ahora, las variables dinámicas son el campo, phi, y su momento canónico conjugado, ¿sí? Que son funciones continuas de X y de T. ¿Sí? Pero uno podría pensar que estoy viendo estos operadores al mismo tiempo, entonces me saco la dependencia temporal. Fíjense que los campos, o sea, en un problema de mecánica clásica, supongamos que pensemos en un oscilador armónico, ¿no? Donde Q es X y P es P, ¿no? Entonces uno define la regla de conmutación para X y P, donde X y P son observables físicos, ¿no? Es la posición y el momento, son cosas que uno puede medir. Pero ahora estoy haciendo lo mismo con los campos, porque el lagrangiano está descrito en términos de estas son las variables dinámicas. De la misma manera que X y P son las variables dinámicas del lagrangiano de un oscilador armónico clásico. Ahora las variables dinámicas son estas cosas que llamamos campos, que los veníamos asociando con la función de onda, ¿sí? Pero ahora es como que estoy promoviendo la función de onda al rango de operador, porque estoy haciendo la misma analogía de cuantificar el problema, pero en vez de sobre las mismas variables dinámicas, pero con la diferencia que acá la variable dinámica yo
la estaba pensando como una función de onda, ¿no? Entonces, vayamos un poquito más al fondo del asunto. Entonces, para seguir adelante sería conveniente para hacer las cuentas sería conveniente pensar en las transformadas de Fourier de mis campos. Entonces, supónganse que tengo mi campo phi de x, entonces lo puedo escribir como en términos de su transformada de Fourier de los términos phi de p, ¿no? Entonces hago la transformada de Fourier de phi de x, la expreso en términos de phi de p. Y reemplazo esta phi de x en la ecuación de Klein-Gordon, ¿no? Agarro el lagrangiano de Klein-Gordon, este de acá, lagrangiano de Klein-Gordon, y reemplazo la phi por esta expresión en términos de la transformada de Fourier, ¿sí? Con un poquito de álgebra, llegan a una ecuación de esta pinta, para la phi de p. ¿Está bien? Porque, bueno, tienen la derivada mu de phi, entonces, al cuadrado, entonces van a tener la derivada segunda respecto al tiempo 2 veces, y la derivada segunda respecto de x y z, y eso les va a dar p cuadrado, ¿sí? Tienen el término m cuadrado de la ecuación de Klein-Gordon, y esto integrado para todo p igualado a 0, y eso vale cuando el integrando es 0. Nada, simplemente les cuento los detalles para llegar a esta expresión. Entonces, si hago la transformada de Fourier de mi campo, y meto eso en la ecuación de Klein-Gordon, llego a una ecuación de este estilo, ¿sí? Esta ecuación es la ecuación de un oscilador armónico, ¿sí? Con frecuencia p cuadrado más m cuadrado raíz cuadrada. Esta es la frecuencia de este oscilador armónico. Entonces fíjense que la ecuación de Klein-Gordon finalmente, expresada en ciertas variables, es la ecuación de un oscilador armónico, ¿sí? O sea, el carácter de que la ecuación de Klein-Gordon sea la ecuación de un oscilador armónico en este contexto, viene de que la ecuación de Klein-Gordon surge de la relación de dispersión relativista, ¿sí? Es una obviedad. Entonces, como llegamos a la ecuación de un oscilador armónico, repasemos cómo uno puede resolver un oscilador armónico, pero cómo hacían en Teórica 1 o en Física 4 o en alguna materia que hayan hecho, ¿sí? Entonces, el hamiltoniano, un oscilador armónico, es p cuadrado más x cuadrado, con ciertas constantes, y una manera interesante de resolverla, en vez de meterse con los polinomios de Hermite y demás, o resolver este problema a fuerza bruta, una manera interesante es transformar el set de variables x y p en un set de variables que voy a llamar a y adaga. Entonces, sí, puedo escribir x de esta manera en términos de un operador a y un operador adaga, y p en términos del operador a y adaga. O sea, a y adaga son una cierta función de x y p, ¿sí? Y como x y p tienen una cierta relación de conmutación, a y adaga van a heredar esa regla de conmutación en particular, y con esta definición de a y adaga, el conmutador de a con adaga es 1 en particular, ¿sí? Entonces, a estos los podíamos llamar operadores de creación y destrucción por lo siguiente. Si uno de este hamiltoniano reemplaza a P en términos de a y adaga, y a X en términos de a y adaga, y expande ese hamiltoniano, el mismo hamiltoniano, expresado en términos de la variable a y adaga, se escribe de esta manera, ¿no? Es omega, es la frecuencia del oscilador, adaga a más un medio, ¿sí? Que esto permite donde este bicho, adaga a, es un operador cuyos autovalores son un número natural, ¿sí? Por eso se llama este operador adaga a el operador de número, porque este es un objeto que aplicado sobre un autoestado del hamiltoniano tiene como autovalor un número natural, ¿sí? Entonces, esto permite definir un estado que llamo fundamental, ¿sí? Que es aquel para el cual, como los autovalores de este operador son números naturales, el valor más bajo que puede tomar esto es 0, entonces la energía más baja del oscilador armónico es un medio de omega, ¿sí? Que es lo que ustedes ya saben, estados excitados de esto me agregan una unidad de omega. Recuerden que h barra acá yo lo fleté a 1, ¿no? Entonces esto es h barra omega. Entonces lo que me está diciendo esto es que el oscilador armónico tiene un estado fundamental con energía omega sobre 2, y tiene una serie de infinitos estados excitados, donde el siguiente excitado es sumarle omega una vez,
2 veces, 3 veces, un número natural de veces omega. O sea, los autovalores del hamiltoniano del oscilador armónico están equiespaciados, ¿sí? En unidades fijas de paso omega en este caso. Entonces yo puedo generarme, dado el estado fundamental, puedo generarme el estado excitado aplicando sucesivamente el operador Adaga, donde el operador Adaga se llama el operador de creación, que lo que hace es excitarme el oscilador armónico. Lo aplico una vez, paso al primer excitado, lo aplico 2 veces al segundo y así sucesivamente. Y el operador A lo que hace es bajarme el autovalor de la energía. Entonces lo llamo el operador de destrucción, ¿sí? Esto es algo que ustedes ya vieron en mecánica cuántica. Y entonces lo que vamos a hacer es la misma idea, pero en el caso del hamiltoniano de Klein-Gordon, porque vemos que tengo una expresión de un oscilador armónico. ¿Está bien? Entonces voy a copiar lo que acabo de hacer, pero para Klein-Gordon. Entonces, hago lo mismo para phi y para pi en lugar de x y p. O sea, en el caso anterior habíamos transformado el oscilador armónico que estaba descrito en términos de x y p, lo escribí en términos de A y Adaga. Entonces voy a hacer lo mismo con mi caso de Klein-Gordon. Entonces, a mi campo, ahora la variable dinámica no es x, es phi de x, y no es p, es pi de x. Mi función es phi y su momento canónico conjugado, ¿sí? Lo escribimos en términos de la transformada de Fourier, ¿sí? Y fíjense que a x lo escribí como algo proporcional a A más Adaga, entonces acá lo escribo también como algo proporcional a A más Adaga, ¿sí? Y a P lo escribí en términos de A menos Adaga, y hago lo mismo con mi pi, que es el análogo para el momento, que es A menos Adaga. Y como esto es una transformada de Fourier, pienso que para cada P existe un operador de creación y un operador de destrucción. ¿Sí? O sea que este es un A para cada P y una Adaga para cada P. ¿Sí? Entonces, como las reglas de conmutación de mis variables ya las habíamos definido antes, ¿sí? A y Adaga van a heredar también entonces, por cómo están construidas, van a heredar las reglas de conmutación de la misma manera que lo tenían phi y pi. Y si hacen la cuenta, la regla de conmutación de A con Adaga es esta que está acá, ¿no? Si el momento P es distinto, o sea, si las partículas corresponden a 2 modos de Fourier distintos, esas cosas conmutan. Pero para el mismo valor no conmutan y les da una delta de Dirac, ¿sí? Entonces yo podría escribir el hamiltoniano, ¿sí? El hamiltoniano es la integral de una densidad lagrangiana, de una densidad hamiltoniana, que habíamos visto que era pi por phi punto menos el lagrangiano. ¿Sí? Eso lo vimos hace un par de clases. Y si escriben quién es pi y quién es phi puntos, y derivan respecto de esto, y le restan el lagrangiano de Klein-Gordon, escrito en términos de Adaga, llega a una expresión de este estilo. ¿Está bien? Que la voy a escribir en el slide que sigue, ¿sí? Esta expresión. Entonces, pude escribir el hamiltoniano de Klein-Gordon en términos de estos operadores A y Adaga, operadores de creación y destrucción, porque el hamiltoniano de Klein-Gordon nos quedó la expresión de un oscilador armónico. Hicimos exactamente lo mismo que hicimos en mecánica clásica. Entonces comparemos los dos hamiltonianos que obtuvimos. En el caso de un oscilador armónico común y corriente, el hamiltoniano es lo que obtuvimos hace un par de slides, es Adaga A, que es este operador de número, más un medio de veces este valor omega, que es la frecuencia de este oscilador, ¿sí? En el caso de Klein-Gordon, la expresión a la que llegamos es que el hamiltoniano es transformado en Fourier, es esta expresión de acá, ¿sí? Fíjense que el primer término de la expresión del hamiltoniano de Klein-Gordon nos viene re bien, porque este es el operador creación, el operador de número, Adaga A, es el mismo Adaga A de acá, cuyos autovalores son números naturales. O sea, estos son
el operador de número para cada P. Esto me dice cuántas partículas tengo con momento P. ¿Sí? Tengo 1, 0, 1, 2, 3, un número natural. ¿Bien? Este bicho es un medio, es como un medio, pero me queda acá el conmutador de AP con adaga P. Y este es un problema porque este conmutador es la delta de Dirac de 0, ¿sí? Que lo puedo pensar como que es la energía del estado fundamental de aquellas partículas cuyo momento es P, para ese modo de Fourier en particular, ¿sí? Y esto lo tengo que integrar para todos los modos. Entonces, integrado sobre todo P, cada uno de estos términos es un número finito, pero integrado me diverge la integral. ¿Está bien? Entonces, este término es un problema, pero puedo pensar que uno mide diferencias de energía, y que entonces este término es siempre el mismo para un dado P. Entonces, al tomar diferencias de energía, esto se cancela. U otra manera de pensarlo es como que esta es la energía del estado fundamental, y en nuestro caso voy a pensar que el fundamental es el vacío. El vacío es algo que está desprovisto de toda energía. ¿Está bien? Entonces, el hamiltoniano de Klein-Gordon, nos queda un hamiltoniano de un oscilador armónico donde puedo despreciar la energía del estado fundamental diciendo que es el vacío o que mido diferencias o que mido diferencias de energías. ¿Está bien? Entonces, con este hamiltoniano me interesaría ver cómo es el espectro de la física que describe la ecuación de Klein-Gordon. Entonces puedo definir un estado que voy a llamar el vacío, el estado cero, que tiene energía asociada a cero, porque el vacío es algo que si yo le mido energía no mido nada. ¿Bien? Es la ausencia de todo tipo de partículas. Pero estos tipos, como el hamiltoniano es el hamiltoniano análogo al de un oscilador armónico, tengo el operador creación, que es el adaga P, que aplicado sobre el vacío me genera, depende cuántas veces lo haga, si lo hago n veces aplicado al vacío, me va a dar n partículas con momento P. Recuerden que este operador es el operador creación, que lo que hace es generarme una partícula, si lo aplico sucesivamente me va a generar n partículas con momento P en particular. ¿Sí? Donde P es un modo de los infinitos modos de la serie de Fourier que yo elija. ¿Sí? Entonces con este operador yo puedo generarme una cierta cantidad de partículas con momento P. ¿Sí? Estas partículas tienen una energía que viene dada por la frecuencia del oscilador armónico. ¿Sí? Tiene una energía que es la raíz de P cuadrado más M cuadrado. Así es como habíamos definido el omega P. ¿Sí? Entonces uno puede pensar que lo que estamos haciendo es, tengo un estado fundamental que es el vacío, y que yo aplicando sucesivamente adaga P puedo generarme del vacío una excitación, un número natural de veces entidades que tienen energía raíz de P cuadrado más M cuadrado, que tienen la energía de una partícula libre. Entonces, con el operador de creación, yo lo que estoy haciendo es generarme estados que tienen la energía de una partícula libre de momento P. ¿Sí? Si lo aplico una vez el operador creación, genero un estado excitado que es consistente con tener una partícula con energía P cuadrado más M cuadrado raíz cuadrada. Si lo aplico dos veces el operador creación, tengo dos partículas. Si lo aplico sucesivamente, tengo el número de partículas que a uno se le dé la gana. Yo podría aplicar el operador adaga Q y generar del vacío una partícula con momento Q, y después podría aplicar el operador AP, adaga P, y generar una partícula con momento P. Yo puedo generar primero una partícula con momento Q, después una partícula con momento P, y el orden es indistinto. Yo podría generar primero la partícula con momento P, y después del vacío, al mismo vacío, aplicar el operador creación que me dé una partícula con momento Q. Entonces, para llegar al mismo estado final, que es una partícula con un cierto momento y otra partícula con otro momento, el orden en que yo las creo es indistinto. ¿Sí? Y además yo podría generar la cantidad que se me dé la gana de partículas con momento P. O sea, puedo poner infinitas partículas en el mismo autoestado. O sea, puedo tener
la cantidad de partículas que se me dé la gana con exactamente el mismo momento, ¿sí? Y si lo piensan un segundo, eso es exactamente la definición de la estadística de Bose-Einstein, ¿no? Que el sistema estadístico es invariante ante una permutación en el orden de las cosas, ¿sí? Cambiar una partícula con momento P y después una partícula con momento Q, o hacerlo al revés, es exactamente indistinto, y no hay principio de exclusión. Puedo poner la cantidad de partículas que se me dé la gana en un mismo autoestado de energía, ¿sí? Entonces, esto define, la ecuación de Klein-Gordon define expresamente la estadística, y la estadística a la que llegamos es la de Bose-Einstein, de bosones. ¿Bien? A ver, esperen que hay una pregunta acá. ¿Puedes repetir por qué aplicar el Adaga crea n partículas si no simplemente te pasa tu partícula de un estado a otro? Porque Adaga P genera una partícula con momento P, ¿no? Entonces, si yo tengo el vacío y le aplico Adaga P una vez, tengo el vacío más una partícula con momento P. Y si yo a ese estado le aplico el operador creación Adaga P, creo otra partícula con el mismo momento P. Entonces, aplicando sucesivamente Adaga P al vacío, con cada vez que estoy haciendo eso, estoy generando una partícula más con momento P, que es lo mismo que es subir una escalera, ¿no? Donde en el oscilador armónico, si vos tenés tus niveles de energía, excitar el oscilador armónico significa entregar un fotón a un oscilador. Pensá que en radiación de cuerpo negro, por ejemplo, ¿no? Pensemos en radiación de cuerpo negro, donde el campo electromagnético también tiene por cómo son las ecuaciones de Maxwell, una expresión tipo oscilador armónico. O sea, en un cuerpo negro uno piensa que los átomos o las moléculas del cuerpo en sí mismo oscilan, ¿sí?, con una frecuencia determinada, y entonces emiten fotones, emiten ondas, o sea, emiten luz, que son luz electromagnética, son ondas, que lo puedo asociar con un fotón, con una frecuencia determinada, ¿está bien? Y esos son osciladores armónicos, porque lo que están generando son ondas estacionarias dentro de un cuerpo negro. Entonces, ¿qué es lo que quería decir? Ya estoy viejo. El carácter de oscilador armónico te da un espectro de energías de niveles que están equiespaciados. En el caso de un oscilador de un cuerpo negro, lo que quería decir es que uno puede emitir un fotón con una cierta energía h omega, o puedo ir al segundo excitado y emito entonces dos fotones con la misma energía, ¿sí? O puedo ir al tercer excitado, que significa entregar 3 veces h barra omega, o sea, tengo 3 fotones con la misma energía. El cuerpo negro, para una dada molécula que oscila con su frecuencia característica, emite un fotón, 2 fotones, 3 fotones, todos con la misma energía, porque es el mismo oscilador armónico con la misma frecuencia. Entonces, subir el nivel de energía, lo que está haciendo simplemente es darme un cuanto de energía más, ¿sí? Entonces, aplicar sucesivamente Adaga al estado fundamental, lo que hace es llevarme al excitado enésimo, que es n veces esos cuantos de energía. Y cada cuanto de energía, en el caso de la analogía del cuerpo negro, es un fotón con la misma longitud de onda. En este caso es una partícula con la misma energía al mismo momento, ¿sí? Entonces, claro, lo que estaba diciendo es que en el caso de Klein-Gordon, a lo que llegamos es que si uno escribe el hamiltoniano de Klein-Gordon, se da cuenta de que puede escribirlo en términos de operadores de creación y destrucción, que lo que hacen es crear un estado de una partícula libre con un cierto momento, ¿sí?, o destruir ese estado de esa partícula con ese momento. Y que por cómo está construido este hamiltoniano, uno lo que puede hacer es aplicar sucesivamente el operador creación, y entonces generar 1, 2, 3, n partículas con ese momento, o destruirlas, ¿sí? Y que el orden en el que lo haga es completamente indistinto, y que puedo poner tantas partículas en un autoestado de P como se me dé la gana. Y eso es la definición de la estadística de Bose-Einstein. El mismo mecanismo que ahora vamos a repasar se puede aplicar, pero en vez del caso del lagrangiano de Klein-Gordon, partiendo del lagrangiano de Dirac,
y hacer el mismo proceso de cuantización, que es más complicado por cómo es la ecuación de Dirac, y como es más complicado se lo dejo para que la hagan en la práctica, pero la idea es exactamente la misma, y van a llegar a una conclusión análoga, que es que la ecuación del lagrangiano de Dirac define la estadística, y la define como la estadística de fermiones. Hay un principio de exclusión que va a surgir del formalismo, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue agarrar el hamiltoniano de Klein-Gordon, el lagrangiano de Klein-Gordon, ¿sí? El hamiltoniano de Klein-Gordon, perdón, y simplemente hacer la transformada de Fourier por una cuestión de conveniencia, y darnos cuenta que eso nos da un oscilador armónico. Entonces, si nos da un oscilador armónico, lo único que hicimos fue copiar las cosas que vimos de mecánica cuántica a este caso, en el que las variables dinámicas son estos campos, son la función de onda, entre comillas, ¿sí? Los campos son las variables dinámicas, y copiamos el formalismo de resolver un hamiltoniano de un oscilador armónico para este caso, que es el hamiltoniano de un oscilador armónico, ¿sí? Entonces, simplemente copiamos el formalismo y nos dimos cuenta que llegamos a un hamiltoniano similar. Un hamiltoniano que tiene un operador de número. Un estado fundamental, que en este caso es el vacío, que es un sistema desprovisto de toda partícula, con lo cual es un sistema que tiene energía cero, ¿sí? Y que puedo excitarlo, y excitar significa generar una partícula con un cierto momento. Entonces, si yo al vacío le entrego un h⁻⍵, entonces puedo promover algo que está en el estado fundamental a una partícula con momento p. Y la estadística surge espontáneamente por cómo es que está construido este hamiltoniano. ¿Está bien? Entonces esto es una cuantización del campo, en el sentido de si yo tengo un campo phi, en el caso de Klein-Gordon, ese phi me permite, es un operador que yo lo transformé a operadores A y adaga, ¿sí? Phi y su momento conjugado pi, lo transformé, y me permite a mí ver, es el mismo lagrangiano. El lagrangiano escrito en términos de phi y pi es el mismo lagrangiano que el que está escrito en términos de A y adaga. O sea, la física es exactamente lo mismo, pero me es más sencillo de entender el oscilador armónico expresado en términos de los operadores A, porque me permite entender que yo puedo, bueno, que el espectro de autovalores del hamiltoniano está equispaciado, y que entonces yo puedo crear un estado con momento P, o destruir ese estado con momento P, provisto que tenga cierta energía. Entonces yo al vacío le entrego un fotón de energía h⁻⍵, de modo tal que pueda llegar al primer excitado con momento P. Eso es lo que ocurre. Creé un estado de una partícula libre de Klein-Gordon con momento P. ¿Sí? Esa sería la interpretación del formalismo que acabamos de ver. ¿Está bien? Eso es todo lo que tenía para contarles la clase de hoy. La clase que viene vamos a ver una simetría particular, que la vamos a definir la clase que viene, que se llama simetría de Gauge. Es un tipo de simetría. Así como tenemos una transformación de fase, una simetría de Gauge es algo parecido, y lo vamos a definir en la clase que viene. ¿Por qué? Porque el lagrangiano de modo estándar se puede crear a partir de 3 simetrías de Gauge. Entonces vamos a ver esto en más detalle. Tenía sentido que discutamos el teorema de Nether, porque ahora ya saben que si hay una simetría, uno puede calcular una magnitud conservada, y vimos la receta de cómo hacerlo, y vimos un ejemplo de cómo uno puede, una breve introducción recién en este tema de cuantización del campo, para entender cómo estos campos phi, en realidad, en cada ecuación, la de Klein-Gordon y la de Dirac, me lleva a entender que del campo yo puedo, entregando energía a un cierto estado fundamental que llamo el vacío, generar estados de partículas con una cierta energía y un cierto momento. ¿Está bien? Eso es todo lo que tenía para contarles en la clase de hoy. Entonces, en la clase que viene vamos a ver simetrías de Gauge. Bueno, díganme si tienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro. Gustavo, yo tengo una pregunta. Sí. Porque entiendo la cuenta que ahora salió, que, ¿cómo se llama? Que Klein-Gordon describe bosones, pero cuando
en las primeras clases cuando hicimos la ecuación de Klein-Gordon. O sea, no hicimos ninguna distinción. No entiendo por qué ahora apareció esto de que Ok. Klein-Gordon es para bosones y la otra es para fermiones. Ok. Te debo la demostración de que la ecuación que el lagrangiano de Dirac te lleva a una estadística de fermiones, ¿no? Eso lo dejo para que lo vean en algún libro. Si quieren, si nos queda tiempo, en alguna clase se los puedo contar. Pero la conclusión es esa, que la ecuación, el lagrangiano de Dirac te lleva a una estadística de fermiones. Aparece el principio de exclusión de Pauli. Y nosotros habíamos visto que cuando vimos la ecuación de Dirac, que las soluciones eran espinores de 4 componentes, donde las 2 componentes de arriba describían a las partículas, a las soluciones con energía positiva, y las 2 componentes de abajo del espinor a las antipartículas, o sea, las soluciones con energía negativa. Y que necesitaba 2 componentes para partículas y 2 para antipartículas, porque esas componentes seguían el álgebra del spin. Entonces, en la ecuación de Dirac, las funciones de onda describen objetos que tienen spin 1/2, ¿sí? Implícitamente. Entonces, la ecuación de Dirac describe fermiones de spin 1/2, de spin semientero, ¿sí? Ok. Y eso no es el caso de la ecuación de Klein-Gordon. Con Klein-Gordon yo no necesito un grado de libertad adicional. Entonces, en particular, la ecuación de Klein-Gordon describe partículas de spin 0. Partículas sin Ok, spin. pero eso, No me o permite. sea, solo Entonces, salió del hecho de que Klein-Gordon era cuadrática y no queríamos que sea cuadrática y la pasamos a algo lineal para pasar a Dirac, y en ese momento termina apareciendo que Dirac es para spin 1/2. sí. La respuesta es sí. Es por cómo construimos, por cómo llegamos a la ecuación de Klein-Gordon y a la ecuación de Dirac, la estructura que tienen esas ecuaciones nos dio como resultado de que la ecuación de Dirac describe fermiones de spin 1/2 y la ecuación de Klein-Gordon describe bosones, fermiones, partículas de spin entero. Y eso simplemente por cómo fue construida. No es que construimos con el objetivo, no es que Dirac dijo, bueno, yo voy a escribir fermiones, no. Escribió una ecuación que él quería, lo que quería era, recordad que en Klein-Gordon la corriente conservada tiene como componente cero algo que no es una densidad de probabilidad, porque la componente cero es proporcional a la energía. Entonces perdías la noción de densidad de probabilidad en la ecuación de Klein-Gordon, y que nosotros vimos que uno podría reinterpretar la corriente de Klein-Gordon asociándola, en vez de con una corriente de probabilidad, con una corriente de carga eléctrica. Entonces, como la carga puede ser positiva o negativa, no hay problema con que la densidad, la componente cero, fuese definida negativa porque hay carga negativa. Entonces, en ese sentido, existe una carga conservada que te da el teorema de Nether para Klein-Gordon, pero es una carga eléctrica. Mientras que para Schrödinger la carga conservada es la probabilidad, ¿sí? Y eso es por construcción, simplemente por cómo uno llegó a esa ecuación. Y eso describe objetos que no tienen spin, porque no surge en el formalismo de Klein-Gordon en ningún momento ninguna estructura de spin. Dirac, o sea, yo estoy tratando de justificar qué motivó a que uno construya esas ecuaciones. Y estaría bueno separar eso del resultado final, que es la interpretación física correcta de la ecuación. Dirac no le gustó que uno pierda la noción de densidad de probabilidad. Que la componente cero de la corriente conservada de la ecuación de Klein-Gordon, que sea negativa, no le gustó. Entonces dijo, ¿por qué es que negativa? Porque la ecuación es cuadrática en la derivada temporal. Bueno, entonces la voy a hacer lineal, y entonces obvio el problema de que la componente cero no está definida positiva. Entonces dijo, escribo un lagrangiano lineal y que satisfaga la relación de dispersión. Y eso lo llevó, y ahí agachamos la cabeza, le damos para adelante y llegás a tu ecuación. Y después la interpretás. Y decís, bueno, veo que esta ecuación describe partículas que tienen spin 1/2. Entonces son 2 ecuaciones distintas, las 2 satisfacen la relación de dispersión relativista, pero una describe bien fermiones de spin 1/2 y otra describe bien bosones de spin 0. Ahora, no es que cada ecuación se construye, no es que Klein-Gordon dijo, bueno, hay fermiones y bosones, y le dijo a Dirac, vos hacés la ecuación para esto y yo hago para otro. No, surgió
espontáneamente de esa manera. Pero una vez que están esas ecuaciones, uno las interpreta. Y lo que dice es, Klein-Gordon describe partículas de spin cero, bosones. Y lo que estamos viendo acá es que cuando yo agarro el hamiltoniano de Klein-Gordon y me doy cuenta que es un oscilador armónico, y hago las cuentas y me fijo cuál es el espectro de autovalores y cómo es que creo partículas, la creación de partículas se condice con la estadística de Bose-Einstein. Yo puedo crear partículas independientemente del orden, o sea, puedo permutar la manera en la que yo describo un cierto sistema, y puedo poner tantas partículas como se me dé la gana en un estado dado. ¿Sí? Y eso es la estadística de Bose-Einstein. Y en el caso de Dirac, si haces la cuenta, va a surgir el principio de exclusión, que es consistente con que estás describiendo fermiones de spin 1 medio. Ok, genial. Muchas gracias, Gustavo. Muy bien. A ver, hay otra pregunta por aquí. Se me está ocurriendo ahora, pero en el decuplete bariónico tenemos partículas con spin 3 medios. ¿Habría que deducir una ecuación especial para ese caso? No, no, porque las ecuaciones de Dirac y de Klein-Gordon describen partículas libres fundamentales, partículas sin estructura. ¿Sí? Estoy hablando de una partícula. Mientras que los bariones del decuplete son estados compuestos de 3 quarks, ¿no? Y la estructura de spin, del spin 3 medios, es al spin 3 medios contribuye el estado de spin de cada uno de los 3 quarks que tenés en el estado. Es un estado compuesto de fermiones de spin 1 medio. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Gustavo, entonces, Klein-Gordon es específico de bosones de spin 0. O sea, el fotón que tiene spin 1, no, eso ya vendría a ser Maxwell, digamos. Bueno, en realidad vos, el fotón, sí, es un bosón de spin 1 que es el mediador de la interacción electromagnética, si sale de Maxwell. Pero no obstante, vos podés, uno puede hacer un montón de cosas. Podés agarrar la ecuación de Klein-Gordon, donde cada uno de ellos, 3 ecuaciones de Klein-Gordon, una para cosas que tengan spin total 1, otra que tengan spin total 0, otra spin menos 1, son bosones, pero con spines que tengan spin entero, que es consistente con esta estadística que acabamos de ver, y agarrar una ecuación de Klein-Gordon para cada una de las 3 proyecciones de spin. ¿Sí? Pero en el caso del fotón, el fotón lo vamos a ver de la clase que viene en parte, cuando veamos simetrías de Gauge. Me reservo el fotón para la clase que viene. Traemos esta pregunta para la clase que viene. Va a surgir espontáneamente. Ok, perfecto, gracias, Gustavo. Bueno, están reventados, entonces me parece que estaría bueno hacer un intervalo y siguen con la práctica después, y la semana que viene con las teóricas retomamos con simetrías de Gauge. Entonces. Bueno, nos reencontramos a las 2:30, ¿está bien? Bárbaro. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Chao, Gustavo. Chau, chau, suerte. Nos vemos.